El lunes de 1971, a una mujer a la que llamaremos Andrea le pidió a su sirvienta que moviera un costal de basura que se encontraba cerca de su propiedad. Esto fue en la colonia Justo Sierra, en la Ciudad de México. La sirvienta salió de la casa, empezó a caminar hacia donde se encontraba este lote donde la gente aventaba su basura y decidió mover el costal que se encontraba muy cerca de la puerta de su propiedad. La sirvienta agarró el costal, empezó a arrastrarlo hacia el lote de basura cuando se dio cuenta de que era extrañamente demasiado pesado y que estaba sacando este olor repulsivo, algo raro para un costal de basura. Así que la sirvienta, pues tapándose la nariz, empezó a arrastrar el costal y se lo llevó hasta este lote. Cuando su curiosidad le ganó y al abrir el costal encontró una mano humana. Fue en este momento cuando llamó a las autoridades de la Ciudad de México y 6 horas después encontrarían al culpable de dicho homicidio. Pero si eres fan de las historias obscuras de crimen, de lo paranormal o de cosas extrañas, por favor no olvides dar like, comentar y suscribirte, te lo agradecería mucho porque estoy intentando subir 1, 2 y hasta 3 videos por semana. Que gracias y de vuelta a la historia. La víctima fue identificada como Pablo Díaz, de 53 años. Después de que las autoridades llegaron a la escena del crimen donde encontraron el cadáver, empezaron a tomar huellas y lo primero que notaron fue que el cuerpo estaba mutilado, pero sobre todo le faltaba cabeza y una pierna. Como sigue el procedimiento de las autoridades, lo primero que hicieron fue contactar a la familia de Pablo Díaz. En este caso, la única con la que contaba era su esposa, María Trinidad. Tras llegar las autoridades a la residencia de María Trinidad y al haberle dicho que su esposo había fallecido, ella no tuvo ningún tipo de emoción. De hecho, solo se quedó callada y les dijo, ok. Fue en este momento cuando la policía supo que ella era el sospechoso número 1. Tras una investigación de unas 6 horas, posteriormente identificaron que María Trinidad era la asesina que ellos estaban buscando. Esta es su historia. María Trinidad era como cualquier otra mujer mexicana que no había tenido la oportunidad de estudiar o de conseguir un trabajo profesional. Es más, ella era una madre soltera, y no solo eso, ella tenía ya varios matrimonios fallidos. Esto lo dejó con varios hijos de varios matrimonios. En total fueron 5 hijos, 2 mayores que ya estaban casados y tenían una vida totalmente separadas. Entonces María era una mujer a la que las relaciones que había tenido era con hombres que la habían dejado, habían abusado de ella, o que nada más la usaban, que ni siquiera volteaban a ver a sus hijos, o la maltrataban de alguna forma, ya sea psicológica o físicamente. 3 años atrás, María Trinidad se había emparejado con Pablo Díaz. Un día sus niños estaban jugando y se dio cuenta de, el pelo lo tienen demasiado largo. Así que María agarró a sus 3 hijos, se los llevó hacia la peluquería ahí en la colonia Portales, y ahí fue donde conoció a Pablo. Le pidió por favor a Pablo que le cortara el pelo a sus hijos, y mientras Pablo le estaba cortando el pelo, empezó a hacer una plática con Trinidad, ya sabes, ¿no? Esa plática de, oye, ¿cómo estás? Qué bonitos niños, ese tipo de cosas. Empezó a cortejarla, y María Trinidad, siendo una mujer que se sentía sola, que sentía que a sus hijos les faltaría una figura paterna, le siguió el juego a Pablo. Pablo le comentó a Trinidad que él era soltero, que se había separado de un matrimonio fallido, sin embargo no le dijo las razones de lo que había pasado. María, al tratar de no asustarlo, igual no mencionó las razones por las que habían terminado sus relaciones pasadas y siguió el cortejeo. María pensaba que Pablo era una persona muy atenta, no tenía vicios, no tomaba, no fumaba, era una persona muy trabajadora, así que ella pensó, él podría ser esa figura paterna que mis hijos necesitan. Así que empezaron a salir, se empezaron a enamorar, Pablo le invitaba a una comida, María igual se sentía amada, se sentía querida después de mucho tiempo, pero el encanto fue terminándose poco a poco. En efecto, Pablo era una persona que no tenía vicios, no fumaba ni tomaba, sin embargo era una persona muy violenta, abusaba de Trinidad de varias formas, y no solo eso, al ver cuánto vendía Trinidad en sus tamales, que vendía alrededor de 200 tamales diarios, empezó a pensar que era una tontería que él estuviera desperdiciando tanto tiempo y esfuerzo en la peluquería cuando Trinidad podía hacer muchísimo más dinero que él. Pablo lo primero que hizo fue quitarle su dinero a Trinidad porque iba a administrarlo. A esto Trinidad lo que hizo fue empezó a despertar ese odio dentro de ella. Y no solo eso, tal vez Pablo no tenía vicios como el alcohol o fumar, pero sí tenía un vicio muy específico y eran las apuestas. Y todo el dinero de Trinidad se estaba yendo ahí. Cuando ganaba, Pablo regresaba eufórico, estaba contento, llegaba, le presumía el dinero a los niños, les daba un poco a todos, pero cuando perdía, Pablo se volvió una persona completamente
completamente diferente. Trinidad empezó a tenerle miedo a los días en los que Pablo iba a perder en las apuestas. Se podía volver una persona temible. No pasó mucho tiempo para que Pablo empezara a abusar aún más de Trinidad. Se volvió despectivo hacia ella, no dudaba en recordarle lo vieja que era, que no era atractiva y que la única gracia que ella tenía era el dinero que ella hacía con sus tamales. Fue aquí cuando María Trinidad empezó a investigar a Pablo y fue cuando se puso a investigar sobre su relación pasada y lo que descubrió cambió completamente lo que ella pensaba sobre su marido. Pablo también era muy cruel con su previa esposa. Era infiel con ella y no solo eso, llevaba a esta mujer con la que era infiel a la casa y se lo reprochaba en la cara. La maltrataba, hacía un alarde de cómo él era exitoso en su peluquería y cómo le iba a ser infiel cuando él quisiera, y no fue sino hasta que literalmente Pablo se aburrió que decidió dejar la relación y quedarse soltero. Sin embargo, un día que Pablo regresó de muy mal humor, hizo lo único que Trinidad no iba a soportar. La noche del 17 de julio de 1971, Pablo fue a las apuestas y perdió. Era uno de esos días donde Trinidad sabía que algo malo iba a pasar. En cuanto Pablo regresó a su casa, notó que su esposo estaba de muy mal humor. Los niños estaban jugando, eran niños de 3 a 5 años. Estaban saltando en las sábanas, estaban jugando, y estos gritos, estos ruidos de los niños divirtiéndose, jugando, hicieron que Pablo perdiera el control. Pablo se levantó de su silla, dejó de ver la televisión, pero la dejó ahí prendida, y se quitó el cinturón, a lo que empezó a golpear a los hijos de Trinidad mientras le gritaba a ella: quédate donde estás, si te acercas también te voy a golpear a ti. Trinidad, por miedo, ni siquiera se acercó y Pablo siguió golpeando a los niños. Trinidad, al ver cómo estaban golpeando a sus hijos, la cambió la cara completamente. Empezó a tener esta cara de furia, empezó a hacerse esta idea de que iba a terminar con esto, que ella no tendría que soportar esto y que sus hijos no tenían que soportar esto tampoco. Así que después de que Pablo terminó de golpear a los niños y se fueron a dormir a la cama, se volvió a sentar en el sillón y se puso a ver televisión de nuevo. Trinidad salió de su casa y fue a la casa de su vecina y le dijo: oye, ¿me podrías prestar tu hacha? Es para descuartizar unos pollos que voy a usar para los tamales del día de mañana. A lo que la vecina dijo: claro que sí, aquí tienes, no hay ningún problema. Así que Trinidad agarró el hacha y se regresó a su casa. Mientras Pablo seguía viendo la televisión, Trinidad la levantó y le clavó el hacha en la cabeza a Pablo. Sin embargo, Trinidad era una mujer muy anciana, así que Pablo no murió inmediatamente, pero sí le hizo bastante daño el hacha. Pablo cayó enfrente del sillón y Trinidad volvió a agarrar el hacha y le dio un segundo golpe. Pero Pablo de nuevo no estaba muerto. Trinidad era una mujer vieja. Pablo era este hombre fortulento de 43 años y Trinidad ya era una mujer mucho más grande. Entonces agarró el hacha por tercera vez y le volvió a dar un golpe a Pablo. Tras este tercer golpe, Pablo dejó de moverse, dejó de hacer ruido, sin embargo se veía que seguía respirando. Pero Trinidad dijo: tengo que terminar con esto ahora. Si Pablo se levanta, me va a matar o va a ir con las autoridades. Así que Trinidad agarró el hacha por una cuarta vez y le arrancó. Así que el Trinidad, sin saber qué hacer, tomó una decisión en este rollo de adrenalina, así que decidió descuartizarlo. Lo primero que hizo fue cortarle una pierna a Pablo. Al estar inconsciente no sintió nada, él solo estaba tirado. Empezó a salir toda esta cantidad de sangre, a lo que Trinidad dijo que tenía que terminarlo antes de que siguiera descuartizándolo. Posteriormente lo decapitó. Al no saber cómo deshacerse del cuerpo, Trinidad decidió agarrar la cabeza y ponerla en una de las ollas de los tamales para que no se descompusiera y no empezara a echar ese hedor para que los vecinos lo notaran. Intentó deshacerse de la carne del cuerpo cocinándola y metiéndola en los tamales que estaba vendiendo cada día a día. Pero 3 días después de estar vendiendo la carne de los tamales, se empezó a echar a perder, a lo que Trinidad tuvo que tomar una decisión. Agarró los pedazos de carne que le sobraban y los metió en uno de los sacos de basura de pollos que usaba para los tamales. Lo envolvió muy bien y en la noche María Trinidad salió de la colonia Portales hacia la colonia Justo Sierra para que nadie la viera. Pero no contaba con que, a pesar de que no tenía cabeza el cuerpo, las autoridades iban a poder identificar el cuerpo de Pablo con sus huellas dactilares. 6 horas después de que los detectives llegaron a la escena del crimen, resolvieron totalmente este caso. Cuando empezaron a interrogar a Trinidad, ella confesó todo.
ni siquiera lo negó. María Trinidad dijo que ella había hecho todo, que ella fue la única autora de este crimen. Sin embargo, tras hacer las pruebas post-mortem del cuerpo, los detectives identificaron que al menos 2 personas más habían participado en el asesinato, ya que María Trinidad no tenía la fuerza para poder haber realizado este crimen en tan solo 4 horas. María Trinidad dijo que esa noche, cuando Pablo regresó a su casa, y al verlo que estaba tan furioso y después de ver cómo estaba golpeando a los niños solo porque estaban jugando, fue cuando a ella le tronó. Decidió inmediatamente: hoy voy a matarlo. Así que se esperó a que los niños fueran a dormir, fue por el hacha, empezó a golpear a Pablo, después lo descuartizó y decidió usar la carne para crear los tamales. Pues las autoridades siguieron presionando a Trinidad para que nos diera el nombre de las otras 2 personas que estuvieron participando en el crimen, pero Trinidad guardó silencio. Nunca dijo quién fue, pero todas las pruebas apuntaban a que fue su yerno quien la ayudó, ya que él también tenía odios con Pablo. María Trinidad Ramírez fue encarcelada y murió años después en cárcel. Al día de hoy seguimos sin saber quiénes fueron las personas que la ayudaron a cometer tal crimen. Y bueno, eso es todo. Si les gustó la historia, no olviden dar like, comentar y suscribirse, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.